Amén, hermanos, bendito sea Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos nuevamente. Hermano, ponte en actitud de oración. Padre del cielo, que la palabra en la cual hoy vamos a proclamar nos abra la mente, el corazón, los oídos. Saque de nosotros las escamas de los ojos para poder ver. Padre del cielo, a través del nombre de Jesucristo nuestro Señor y la intercesión de María nuestra Madre, permite, Señor, que tu palabra sea eficaz en este momento. Danos luz. Danos, Señor, la gracia de que tu palabra en este momento fluya y fluya poderosamente a través de estas redes. Te rogamos para que los medios tecnológicos, Señor, en este momento puedan, Señor, ser para tu gloria. Y gracias porque tú nos das, Señor, de tu Espíritu. Y así, Señor, nosotros podremos comprender tu palabra. Por el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, en el poder del Espíritu Santo y la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hoy, mis hermanos, la predicación es del tema más allá del desierto. Para lo cual les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro del Éxodo, en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza, ardía, pero no se consumía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta noche vamos, mis hermanos, a ir más allá del desierto. Vamos a ir más allá junto con Moisés y entender lo que significa el camino que Moisés tomó y decidió y que cambió rotundamente el curso de su vida. Moisés también para nosotros es la imagen de cada cristiano, el cual decide ir más allá de sus propias limitaciones. Pero para poder nosotros ir más allá del desierto, vamos a ir tomando unos pasos, un camino, el que nos va a permitir a nosotros en este momento también tomar la decisión que tomó Moisés. Primero, vamos a mirar nosotros el capítulo 2, el versículo número 15 del Éxodo. Estamos en el Éxodo, Éxodo 2:15, y dice la palabra de Dios. Versículo 15. De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El primer paso que nosotros vamos a mirar para ir más allá del desierto es de príncipe a exiliado. A ver, póngale, anótelo, escríbalo en el chat de este momento. El primer paso para ir más allá del desierto se llama de príncipe a exiliado. Y en el versículo 15 nos dice que llega la noticia al faraón de que Moisés había matado a un egipcio, y dice que le buscó a Moisés para matarle. Moisés, como sabemos, él se cría como un príncipe de Egipto. Él adopta esa nacionalidad, pero nos va a decir
que cuando él ya era un hombre adulto, nos dice en el versículo 11, tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos. Entonces, nos van a decir los historiadores, los teólogos, que Moisés tenía la edad de 40 años cuando él empezó a tener esa preocupación por sus hermanos israelitas. En los 40 años, Moisés empieza a mirar cómo la espalda de los hebreos era duramente castigada. La vida de Moisés se divide en 3 etapas y espero en este momento que podamos condensar toda esa vida de Moisés, la cual se divide en 3 etapas. La primera etapa es de príncipe a los 40 años. La segunda etapa es de pastor a los 80 años. Y la tercera etapa de libertador muere a los 120 años Moisés. Ya vamos a irles dando las citas y espero que usted anote en este momento. En esta primera etapa habíamos hablado que es de príncipe a exiliado. Es el tiempo de la purificación. Después de que es fallida la misión de Moisés en liberar a su pueblo por sus fuerzas, por su pensamiento, por su capacidad y a su manera, entonces Moisés se encuentra con la terrible noticia de que el faraón le quiere matar. Más aún, los propios israelitas le empiezan a sacar en cara lo que hizo Moisés, lo que él pues asesinó al egipcio. Entonces, en ese momento, Moisés toma el camino, ¿cuál? El de los cobardes. ¿Y cuál es ese camino? Huyó de la presencia del faraón. Hasta ahí quedó los deseos de Moisés de libertar, de ayudar, de él ser un caudillo por el pueblo. Aquí Moisés dijo, aquí corrió, que aquí huyó. Entonces en ese momento empieza para Moisés, en la etapa de príncipe a exiliado, un tiempo que se llama el tiempo de la purificación. El proceso de Moisés de salir de Egipto y salir hacia lo que es el desierto, empieza para Moisés su primer desierto. Por eso el tema es más allá del desierto. La primera etapa de purificación es en el desierto de Moisés, en su primer desierto. Allí él empieza a caminar con sus vestiduras de príncipe, pero a medida que empieza a meterse en el desierto, a medida que empieza a caminar en las dunas, empieza a sentir el sol, empieza a sentir el calor, empieza a tener deshidratación. En ese momento le empiezan a Moisés a pesar sus vestiduras de príncipe de Egipto. Entonces, a medida que va caminando Moisés por este desierto, se empieza a quitar los brazaletes de oro, empieza a quitarse en ese momento los collares que tenía de oro, empieza en ese momento a quitarse la peluca que tenía como príncipe de Egipto, comienza a estorbarle esa anterior vida que él ya tenía. Y en este desierto purificador exiliado, Moisés deja esa vida de príncipe, se acaba, se termina los lujos de Egipto, se termina esa vida de comodidad que él tenía, y en esta primera purificación del desierto, Moisés empieza a sentir él la fragilidad. De igual manera, hermanos, nosotros posiblemente nos sentimos en esta primera etapa de Moisés como faraón, ¿no es cierto? Así ahí como un príncipe de Egipto. Aquí nadie me dice nada, yo soy el que mando, aquí yo soy el que lleva los pantalones, aquí yo soy el mandamás, ¿no es cierto? Porque eso fue la actitud de Moisés. Él quiso llegar por la fuerza, mató al egipcio, ahora aquí me hacen caso. Esa fue la primera etapa de Moisés. Y esa primera etapa de Moisés nos cuenta
solo del capítulo 2, es bien corto, ¿se da cuenta? Es muy corta esa etapa que nos cuenta la Biblia, esos primeros 40 años son cortos. Y más aún, el tiempo de la purificación solo nos habla de un pequeño punto, pero Moisés huyó en la presencia de Faraón y se fue al país de Madián. Hermano, nosotros necesitamos también esa etapa, ese tiempo de purificación. ¿Qué cosas nosotros andamos llevando de esa antigua vida que teníamos de príncipes de Egipto? ¿Qué tenemos que en el desierto en el cual nosotros tenemos que purificarnos, sacarnos de esa anterior vida, aquellas cosas que nos están pesando, aquellas cosas que están de más, aquellas cosas que nosotros pues en el camino espiritual del Señor ya están de más? Dios quiere también meterte a ti en ese crisol, en ese desierto, para que tú en el camino te quites el orgullo, te quites la vanidad, te quites el ego, te quites la soberbia, te quites la autosuficiencia, ese pecado, esos vicios. Nos vayamos en ese desierto también nosotros liberándonos, desintoxicándonos de las cosas por las cuales nosotros nos vamos, pues nos hemos sentido todopoderosos. Dios también a ti te puede meter en ese desierto de la purificación, porque a medida en la cual pues miramos de ese proceso de Moisés, él tenía que pasar de ese príncipe a ese exiliado. Y comprendamos, mis hermanos queridos, y en este momento muchos saben decir, pero hermano, lo que pasa es que cuando yo ingresé a los grupos de oración, me comenzó a ir peor, yo perdí el negocio, tal vez pidieron de mi trabajo, ¿qué pasó? Yo estaba en los grupos de oración y comencé a tener más problemas. Entonces yo le digo a estas personas cuando me dicen esto, tú estás siendo purificado en el desierto como Moisés. Tú estás siendo purificado de estas cosas anteriores que tú tenías, que tú llevabas, pues tú te sentías como faraón, te sentías como príncipe, y en este desierto, en este momento, el Señor te está a ti sacando todo lo que está de más sobre tus hombros. En pocas palabras, te está dejando libre de esa anterior vida para que puedas ser purificado y de esa manera tú puedas ser la mejor versión de ti para su servicio. Porque nosotros no podemos pretender que como éramos en el mundo, podemos entrar ahora al camino y a la gracia de Dios. Eso se llama el proceso de conversión, en pocas palabras. La conversión es ese desierto donde también nosotros nos vamos arrancando todas aquellas cosas que nos han pesado por tantos años. De orgullo, como les decía, espiritualidades vanas, tarot, lectura de cartas, extraterrestres y tantas cosas, así como Moisés se fue en el desierto sacando, quitándose, arrebatándose y se fue purificando para poder llegar a la segunda etapa. Moisés deja la etapa de príncipe, se vuelve un exiliado en el que es purificado y después viene a esta segunda etapa que se llama, la segunda etapa que Moisés vivió es la etapa de pastor. Y en esto nos va a decir en Éxodo, en el capítulo 2, versículo 21, Moisés aceptó quedarse con aquel hombre quien le dio por esposa a su hija Séfora, y como diera a luz un hijo, Moisés lo llamó Gersón, pues dijo, soy forastero en tierra extraña. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Moisés aceptó quedarse con aquel hombre. ¿Y dónde se quedó Moisés? Se quedó en la tierra de Madián, en la cual su suegro Jetro tenía 3 hijas. Y Jetro le da a Moisés a su hija mayor llamada Séfora.
Y allí Moisés decide quedarse en aquel sitio. ¿Y sabe qué, mi hermano querido? ¿Cuánto tiempo Moisés se quedó en esa tierra de Madián a cuidar el negocio familiar? Se quedó Moisés 40 años de su vida en Madián. 40 años es toda una vida. Y usted va a decir, mi hermano, ¿y cómo es que se quedó 40 años? Y aquí le voy a dar la respuesta. No pierda los textos primeros y abra en Éxodo capítulo 7, versículo 7, y nos dice: Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con el faraón. ¿Se da cuenta? Éxodo 7:7. Moisés tenía 80 años cuando fue a hablar con el faraón. Entonces, en esta segunda etapa de la vida de Moisés, él se queda como pastor 40 años acomodado en esta tierra. 40 años. Yo puedo imaginar a Moisés todos los días cuidando ovejas, a Moisés pastando ovejas, llevando ovejas, limpiando ovejas. Y ¿saben qué? Él también ya parecía una oveja, olía a oveja. Y él estaba por 40 años cuidando el negocio familiar. Él se había puesto al frente de todas las ovejas de Jetro. Moisés era conocido por todos los habitantes de Madián, tenía su esposa, tenía sus hijos. Y me imagino que tal vez a los primeros 5 años Moisés recordaba la vida de que tenía de príncipe de Egipto. A los 10 años todavía recordaba Moisés cómo era vivir allá en las pirámides. Tal vez después de 20 años ya Moisés se olvidó. Ya se olvidó de los aires que tenía de libertador, que quería ayudar a su pueblo, que quería ayudar a su gente. Y tal vez Moisés, pues en aquellas noches ahí, allá en el desierto, cuidando las ovejas, miraba las estrellas, miraba el horizonte, y él se acomodó a una vida en la que ya no era vida. Se acomodó a una vida en la que no había más objetivos, más metas. De ahí, de ese lugar donde estaba metido entre ovejas, ya no tenía otra misión más que algún rato me de morir. ¿Cuántas veces también nosotros nos acomodamos en nuestras vidas? A veces nosotros también nos acomodamos en nuestras vidas espirituales y nos quedamos ahí estancados. Como Moisés, 40 años se acomodó, un hombre en el que perdió totalmente el filo de la navaja, al tigre le volaron las garras y él se quedó allí totalmente. ¿Cuántas veces tú te has sentido de esa manera? Te has sentido totalmente estancado, te has sentido en tu vida personal sin metas, te has conformado con lo poco y ya no quieres más. Se acabaron los sueños de juventud donde tú querías emprender, tenías una empresa donde tú querías hacer viajes. Eso se quedó en los años de la mocedad, cuando ahí eras príncipe de Egipto y eras pues dueño del mundo y querías comerte el mundo. Ahora ya pasó la vida, te casaste, tienes hijos, tienes tu negocio, el negocio familiar, y en eso pues te sientes prisionero como Moisés, te sientes ahí, que el día amanece, el día anochece, pasan los años, y así a Moisés le agarraron los 80 años de edad de vida. Imagínese. Y a esos 80 años de edad, después de estar una vida totalmente pasiva, Moisés, en ese acomodamiento, entonces viene allí para Moisés el punto neurálgico de su vida. Y para nosotros también tiene que ser el punto neurálgico de nuestras propias vidas y existencias. Y si tú
sientes que en tu vida se han terminado las metas, tú te has sentido acomodado, tal vez te has sentido como Moisés en medio de tanta oveja en el desierto por tantos años y ya se te acabaron los sueños y estás allí, te sientes exiliado porque más aún a su esposo, a su hijo le puso Gersón, que significa soy forastero en tierra extranjera. Él no se sentía ni siquiera que él era de esa tierra, se sentía todo el tiempo forastero, se sentía exiliado. Si tal vez tú te sientes de esa manera, esta predicación es para ti en esta noche, porque de estas dos etapas de la vida de Moisés, de los 40 años como príncipe de Egipto y ahorita 40 años más como pastor de ovejas, ¿se da cuenta, mi hermano querido? Empieza el tiempo y el momento de Dios para su vida. Y allí, ¿y cuándo es el momento de Dios? ¿Cuándo es el tiempo de Dios? No, ahí recién entramos otra vez al capítulo 3, versículo 1. Moisés cuidaba a las ovejas de Jetro. Más aún, ni siquiera dice la Biblia, Moisés cuidaba sus ovejas, o sea, seguía haciendo el negocio, el trabajo de su suegro, imagínense. Allí es cuando dice que una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto, más allá del desierto. Un día cambió el destino, un día cambió la visión, un día cambió el objetivo de Moisés. Nos dice allí que llevó las ovejas más allá del desierto, más allá, hermano. Cuando nosotros nos decidimos dar el paso y salir de nuestra zona de confort, es cuando nosotros decidimos ir más allá del desierto. Y ahorita recién empieza la predicación, ¿qué le parece? Así que acomódese, porque recién vamos a entrar en el campo de batalla. Moisés decide un día ir más allá del desierto. Un día decide dejar la comodidad de los pastos donde siempre llevaba las ovejas por 40 años. Un día decide dejar esas montañas donde Moisés iba 40 años. En un día Moisés decide dejar atrás su zona de confort, su zona en el que él estaba acomodado, y un día Moisés dice y toma la gran decisión. Este día Moisés fue el día en el que se encontró con Dios y el día que Dios le volvió a dar la misión para la cual él fue llamado. Yo te invito, mi hermano, a igual que Moisés, si tú te has sentido también en esta segunda etapa como pastor, hoy es el momento, con el poder del Espíritu Santo, e ir más allá del desierto de tu vida. ¿Te has sentido en desierto? ¿Te has sentido que estás pasando o viviendo tiene un sinsabor? Que todos los días me levanto, hago lo mismo, me acuesto, tengo los mismos problemas, tengo los mismos trabajos, tengo las mismas cosas. Tal vez estás como Moisés ahí. Y ahora el Espíritu Santo quiere a ti lanzarte a la gran aventura de la evangelización. Quiere lanzarte a la gran aventura que significa encontrarte con el Señor cara a cara. Porque la mejor parte de nuestras vidas será cuando nosotros nos entreguemos al Señor. Y ahí empezará la gran aventura de nuestras vidas. Si usted analiza el libro del Éxodo, en el capítulo 1 nos habla del faraón, nos habla del pueblo de Dios que fue sometido, nos habla de los niños que Moisés fue adoptado. Después, ¿qué nos habla en el capítulo número 2? Es Moisés salvado por las aguas. Y en un capítulo, en el capítulo 2, nos habla del tiempo que fue príncipe de Egipto y fue pastor. Más aún, la Biblia nos da a nosotros a entender, mejor dicho, la Biblia a nosotros nos describe el tiempo de Moisés como pastor
desde el versículo 16 hasta el versículo 23. La Biblia, la palabra de Dios, dedica del versículo 16 al versículo 23, más o menos 10 versículos, dedica a Moisés la vida de pastor, dedica 40 años de su vida, 10 versículos. Espero que me esté haciendo entender, mi hermano querido. La Biblia, el Éxodo, dedica 10 versículos de su vida de pastor, que pasaron 40 años. De su vida de príncipe, la Biblia dedica más aún, mi hermano, del versículo 11 al versículo 15. ¿Cuántos versículos son? ¿Cuántos son? ¿Quién me dice? 4 versículos, ¿verdad? De la vida de Faraón, de príncipe de Egipto, dedica 4 versículos. 40 años de su vida, la Biblia dedica del 11 al 15, ¿verdad? 4 versículos dedica. De la vida de pastor, dedica 10 versículos. Imagínense, 40 años resumido en 4 versículos como príncipe de Egipto, y 40 años resumido en 10 versículos como pastor. Pero cuando Moisés encuentra a Dios en la zarza ardiente y el Señor le envía a la misión de liberar a su pueblo de Egipto, empieza el camino de Moisés, y la Biblia dedica los libros del Éxodo, del Números, Deuteronomio y Levítico. Dedica 4 libros enteros hacia la experiencia de Moisés con Dios y el pueblo. Porque la mejor parte de nuestras vidas se va a escribir cuando nosotros nos entreguemos a Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano, qué maravillosa que es la palabra de Dios? El mejor tiempo que Moisés estuvo fue con Dios. Los siguientes 40 años de su vida nos va a decir en el libro del Deuteronomio, y quiero que le abra y se fije, y espero que estén escribiendo, mis hermanos, por favor, en el chat las citas que les estoy dando. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, en versículo 7, Deuteronomio 34, 7, ya prácticamente es el final del Deuteronomio, nos dice: tenía Moisés 120 años cuando murió, no había perdido su vigor y sus ojos veían aún claramente. ¿Se da cuenta? Esta es la tercera etapa de Moisés. 120 años, dice la palabra en Deuteronomio 34, 7, cuando murió Moisés. Desde los 80 años que nos dice en Éxodo 7, 7, hasta el Deuteronomio 34, 7, que tenía 120 años, la Biblia dedica los libros del Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio a la vida de Moisés, el servicio de Dios, el caminar, la ley, las pruebas, la tentación, y más aún hasta cuando Moisés no puede entrar a la tierra prometida y solo mira desde el monte la herencia que Dios va a dar al pueblo de Dios. Hermano, la mejor parte de tu vida todavía no se escribe. La mejor parte de tu vida todavía está por escribirse. La mejor parte de tu vida es cuando tú decidas ir más allá del desierto. Cuando tú decides ir más allá del desierto, es cuando empieza a escribirse la mejor parte de tu vida, cuando tú decides, hermano, ir al encuentro del Señor. Cuando tú decides y tú dejas esa zona de confort y quieres ir más allá del desierto, es cuando Dios empezará a obrar en ti maravillas, mi hermano. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién escribe en este momento gloria a Dios? ¿Quién quiere ir más allá del desierto a encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero para nosotros hacer eso exige de nuestra parte, mis hermanos queridos, algo. ¿Qué exige, mi hermano querido?
exige el morir a la etapa de pastor. Exige morir a nosotros mismos, a esa vida anterior. Moisés bien era el caudillo del pueblo o el pastor de ovejas de su suegro Jetro. No podía ser los dos. Tenía que convertirse en el caudillo del pueblo de Dios, y eso era dejar atrás esa vida. Hermano, no puedes tú ir hacia las promesas de Dios si quieres seguir siendo pastor de ovejas. No puedes ir a la mejor parte de tu vida si quieres seguir acomodado a tus dificultades, acomodado allí en tu etapa de tu vida. Y esto es aplicable para todo lo que tú estás viviendo. Muchos están acomodados en su incomodidad. Están acomodados a su trabajo incómodo, están acomodados a relaciones tóxicas incómodas. Y yo me refiero no a matrimonios, sino a jóvenes que están de novios. Estás acomodado muchas veces tú allí a dependencias físicas, emocionales, psicológicas, afectivas, de vicios, de sensaciones o de drogas. Estás allí acomodado, mi hermano querido, y Dios quiere llevarte más allá, quiere impulsarte más allá. Pero no puedes ir cargando las 100 ovejas a la tierra prometida. No puedes ir cargando el negocio de Jetro, mi hermano, a la tierra prometida. Tienes que dejar atrás esa vida anterior, ese hombre viejo, para poder, mi hermano querido, revestirte del hombre nuevo e ir atrás de las promesas de Cristo y conquistar la tierra que Dios nos ha prometido como herencia, y es la patria celestial. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Y saben qué? Este segundo desierto nos ofrece ahora Dios algo diferente. Porque usted recuerda el primer desierto de Moisés, ¿no? El primer desierto de Moisés fue cuando salió de príncipe a Madián, y en ese lapso fue un desierto de purificación, que dejó su antigua vida de príncipe para hacerse pastor. Pero aquí viene ahora un segundo desierto para Moisés. ¿Cuál es ese? Dice, Moisés decidió ir más allá del desierto. Este segundo desierto que Dios le da a Moisés es un regalo que le da, ya diferente, pero la Biblia nos va a ilustrar con mayor fuerza en Oseas, el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 16. A ver quién me ayuda. Yo estoy solo con una mano. A ver, si ustedes están ahí cibernautas, pueden hacerlo más rápido. Oseas, está pegado, Doris. Oseas 2:16. A ver. Dice la palabra del Señor: por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Mire, le vuelvo a repetir, Oseas 2:16. Por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Hermano querido, este segundo desierto que Moisés va, este segundo desierto que va más allá, Dios le ofrece esto a Moisés y Dios te ofrece esto a ti. ¿Y qué te ofrece el Señor? Que en este desierto, en este paso que es ir a su presencia, en este paso que es ir allá al reto de la fe, al dar el paso en fe que Dios nos pide de la evangelización, el paso en fe que nos pide dejar nuestras seguridades, que es allá las ovejas de Madián. En este paso que nos pide el Señor de fe, que es de ir en pos de sus promesas, nos dice que en este desierto lo primero que Dios nos ofrece es que Él nos va a
conquistar. Dice, por eso la voy a conquistar. Y Dios es un apasionado, enamorado, es el novio el que nos busca, y lo primero que el novio quiere hacia su novia es conquistarla. Y Dios ofrece que te va a conquistar hasta lo más profundo de tu corazón. Te va a enamorar, te va a seducir. Nos ha seducido, nos ha enamorado, y más aún ese loco amor, podemos decirlo como dijo el profeta Jeremías: me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. ¿Para qué peleo contigo si tú siempre sales ganando? En este instante, en este desierto, Dios te quiere a ti conquistarte. En el primero te purificó, en el primero te sacó lo que estaba de más. En este segundo paso, que es ir más allá del desierto, Dios quiere conquistarte. Él no solo te lleva al desierto para que tú puedas allá batirte solo. Allí Dios ofrece conquistarte, amarte, seducirte, porque lo primero que Dios quiere entablar con nosotros es una relación de amor, una relación personal, que tú seas mi Dios y yo sea, Señor, tu pueblo. Tú seas mi rey y yo sea, Señor, tu siervo, que tú eres mi amado y yo, Señor, soy aquí la novia del Cordero. Y después dice, le voy a conquistar y allí le llevaré al desierto. Dios no es un enamorado furtivo. Dios no es un enamorado en el cual primero nos coge, nos rapta, nos lleva al desierto y ahí sí nos quiere conquistar a patadas o a palazos. No, Dios primero nos conquista, nos enamora cual novia, y ahora sí, vámonos al desierto. Ahora sí, vámonos a la aventura del amor. Ahora sí, vámonos allá al desierto, más allá. Dios te está enamorando con trampitas de amor, te está seduciendo para que tú des el paso e irte con Él al desierto. Dios no te coge, no te amarra y nos dice, a ver, yo me escapo con esta novia o le llevo a ella contra su voluntad. No, primero nos conquista y después nos lleva al desierto. Y al llevarnos al desierto, ¿qué nos dice el Señor? Allí le hablaré a su corazón. Mire qué hermoso que es Dios. Cuando nosotros decidimos ir más allá del desierto, es porque el Señor ya nos ha estado conquistando, ya nos ha estado amando, ya nos ha estado levantando, ya Él ha estado trabajando en nuestros corazones. Entonces, fruto de un corazón enamorado, nosotros decidimos ir más allá del desierto. Y cuando nosotros decidimos ir más allá del desierto, en ese lugar, ¿con qué nos encontramos, mi hermano querido? Dios hablará a nuestros corazones, hablará a nuestros corazones cara a cara, como habló con Moisés. Cuando Moisés fue más allá del desierto, se encontró con la zarza que ardía y no se consumía. Hermano, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Tú eres bueno, tú eres santo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué sucede? A veces nosotros en este proceso y en esta etapa de enamoramiento y en esta etapa de amor que Dios nos ofrece a nosotros, caemos en un terrible momento. Y en ese terrible momento es cuando nosotros realmente queremos volver atrás. Y eso nos va a decir en Números capítulo 11, versículo 5. Números 11, versículo 5. Póngale, espero que están escribiendo mis hermanos en el chat de este momento.
Números 11 y 5 dice: decían, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto? Los pepinos, los melones, los puerros, cebollas y ajos. Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada más que ese maná en el horizonte. El pueblo de Dios, después de haber visto todos los prodigios, después de que Dios les alimentaba todos los días con el maná y les daba las tórtolas en la tarde, el pueblo lo primero que quería es volverse a Egipto. Y el pueblo que decía: queremos carne. Y se acordaban de Egipto, cómo comían los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y en el desierto que estaban pasando, dicen: tenemos la garganta seca. Tenemos la garganta seca. Así decían: tenemos la garganta seca. Cuidado, que cuando tú estás yendo más allá del desierto y estás dejando atrás esa vida, te pongas, mi hermano, a mirar lo que estás dejando. Por eso Jesús nos dijo que nadie es digno del reino de los cielos, que coja el arado y regrese a ver para atrás. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque aquellos que araban el campo, fijaban allá al final del terreno, ponían un palo y ponían ahí amarrado una señal para que vayan recto haciendo lo que es el surco. Si ellos miraban el punto, ellos hacían el surco recto. Pero si por un momento el agricultor miraba para atrás, el surco se dañaba y dañaba el campo. Por eso no es nadie digno del reino de los cielos quien coge el arado del reino, la evangelización, el maravilloso camino y la experiencia santificadora del Espíritu Santo, la gracia inefable del amor de Dios y la salvación de la cruz. Quien toma ese arado, mi hermano, y está mirando atrás y dice: como este pueblo, el cual se acordaba de los pepinos, los melones, la carne, los puerros, las cebollas y los ajos. Dios te pide que tomes el arado y dejes atrás esos antiguos amores, los cuales nos tenían sucumbidos allí, totalmente amortiguados en nuestra vida. Si tú quieres ir más allá del desierto, hermano, olvídate de los pepinos, de los ajos, de los puerros, de las cebollas y de la carne de Egipto. Deja atrás eso y vamos por el maná. Vamos por el maná del cielo, que es Cristo el Señor. Más allá del desierto implica en nuestras vidas ya no querer volver atrás. Ya no voy a volver atrás. Padre del cielo, te pedimos y te rogamos, te suplicamos que nos des la fuerza de tu Espíritu Santo para poder, Señor, así como Moisés,
ir más allá del desierto. Ayúdanos a salir de esta zona de confort en la que vivimos y ayúdanos a encontrarnos con la etapa más maravillosa que es estar en tu presencia. La historia más maravillosa es cuando decidimos ir más allá de nuestras propias limitaciones, más allá del desierto para encontrarnos contigo, Señor. Danos la gracia, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, para no regresar y volver atrás y mirar lo que dejamos, sino, Señor, vivir en ti nuestra vida en plenitud. Da, Señor, a tu pueblo, a tu estirpe, Señor, la gracia, la cual podamos, Señor, ser llevados como la novia, la cual primero es conquistada, después es llevada al desierto y allí es amada, hablada a su corazón. Gracias, Señor, porque este mensaje a nosotros nos das para entender que tú eres providente en nuestras vidas, para comprender que las decisiones que iremos tomando en nuestras vidas, si las tomamos contigo, Señor, entonces nos subiremos a la mayor aventura de nuestras vidas. Señor, si todavía me creo aquel príncipe de Egipto, déjame entrar también en ese proceso y quitar todo aquello lo cual me estorba. Y hoy, en tu nombre que es maravilloso, Señor, dejo atrás de ese hombre viejo y voy en pos de tus promesas, voy en pos de la aventura más grande de la fe. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y la intercesión de María, nuestra Madre, en la advocación de Lourdes, nuestra patrona. Amén.